A lo largo del tiempo, te he traído toda clase de historias que van desde lo interesante hasta lo hórrido. Pero en esta ocasión, les toca el turno a ustedes. Lo que escucharán a continuación son una serie de experiencias extrañas e incluso espeluznantes, vividas por gente de la audiencia, quienes me las hicieron llegar muy amablemente, luego de solicitarlas en mis redes sociales. Si bien lógicamente no he podido meter todas las historias, he seleccionado las que considero pueden ser interesantes, incluyendo algunas con respectiva evidencia. A fin de mantener la integridad de quienes las mandaron, estas serán anónimas y solo pondré el primer nombre de quien las envía. Sin nada más que agregar, conozcamos algunas de las experiencias más aterradoras de los suscriptores. Mi abuelo era el típico hombre o macho mexicano de antaño y tiene muchas historias interesantes de borrachera para contar. El punto es que en una ocasión, mi abuelo regresaba a su casa ya a altas horas de la madrugada y posiblemente en estado de ebriedad, y entonces durante su camino entró por un callejón y en eso se encontró a un gran toro de color negro. El toro estaba en medio del callejón y en lugar de atacar a mi abuelo, simplemente fijó su mirada en él. Mi abuelo intentó pasar por un costado del animal, pero el toro se movió hacia ese lado. Entonces intentó pasar por el otro lado, pero el toro se movió hacia esa dirección. Mi abuelo, cada que intentaba pasar por un costado del toro, este simplemente se movía para no dejarlo. Entonces fue cuando mi abuelo se dio cuenta que los ojos del toro eran de color rojo. Fue cuando entró en pánico y del miedo se le bajó la borrachera, y fue cuando salió corriendo por un costado del toro sin que éste se lo impidiese esta vez. Corrió tan rápido como nunca, y el toro nunca fue tras él. Cuando tenía 8 o 9 años, vivía en casa de mis abuelos, donde compartíamos un solo cuarto mi abuelo, abuela, una tía, a la que llamo mamá, y yo. Ellos tenían una muñeca que era negra con ropas muy raras, vamos, que era la representación de una africana, a la que se le movían las articulaciones, brazos arriba y abajo, cabeza de izquierda a derecha. Esa muñeca se la había regalado a mi abuela, una señora de Durango, nosotros somos de Sinaloa, sin motivo alguno, o al menos eso me dijeron. La muñeca estaba en el closet del cuarto, y yo le tenía mucho miedo, así que siempre la tenía tapada con algo al frente y el closet cerrado. Mi tía y yo dormíamos en el piso. Al estar ya muy mayores mis abuelos, dormíamos con una luz no muy fuerte encendida toda la noche, para cualquier emergencia. Y una noche me desperté porque escuché ruidos, y al sentarme me di cuenta que el closet estaba abierto, y la muñeca de frente a mí. No le hice mucho caso, y cuando me iba a acostar de nuevo, la muñeca empezó a mover la cabeza, y sin mover los labios dijo: «Me vas a recordar». Yo no grité ni lloré ni nada, solo me quedé en shock. Desperté a mi tía y le comenté lo que pasó, y solo me dijo: «Fue un sueño, vuélvete a dormir», y cerró el closet. A los días, la muñeca ya no estaba en el closet, y cuando pregunté por ella, mi tía no me contestó. Hasta muchos años después, ya cuando yo tenía casi los 20, le volví a preguntar, y me dijo que ella la había quemado, que cada cierto tiempo, cuando ella estaba en la cocina, escuchaba llantos y risas que venían del cuarto, aun cuando mis abuelos no estaban ahí. Además, por las madrugadas, escuchaba golpes que venían del closet. Decidió quemar la muñeca porque ya me estaba afectando a mí y tuvo miedo de que me hiciera algo. Yo me considero ateo, no creo ni en fantasmas o demonios ni nada, pero lo que pasó ese día no tengo ni idea de qué fue, y hasta el día de hoy sigo recordando a esa maldita muñeca tal y como me lo dijo aquella noche. Nací y viví por 10 años en la Ciudad de México. Durante esos 10 años me pasaron algunas cosas extrañas, pero la que me heló la sangre años después fue la siguiente anécdota. Cuando tenía aproximadamente 5 años, tenía una amiga imaginaria. Yo recuerdo muy poco de eso, pero mi mamá es la que recuerda más. Según lo que me cuenta mi mamá, yo me iba a la azotea del edificio donde vivíamos a jugar con esta niña a la cual nombré Dana. Cabe aclarar que yo era la única niña de esa edad en el edificio y la única que jugaba en la azotea. En ese tiempo mis papás trabajaban en la portería de ese edificio y la vivienda que nos dieron, solo mientras mis papás trabajaban ahí, estaba separada de la azotea por solo un pasillo.
por lo que se me hacía fácil cruzarlo y jugar ahí donde los inquilinos del edificio tendían su ropa o enviaban a atender a sus muchachas de servicio. Yo me la pasaba hablando con Dana por horas y jugando con ella, cuando en realidad no le estaba hablando a nada. Tengo 2 hermanos menores que yo, pero dice mi mamá que yo no jugaba con ellos, sino que iba solo con Dana. Cuando mi mamá no sabía, claro que me preguntó. Entonces dice que le contesté que era Dana, mi amiga imaginaria. Mi mamá supuso que era normal y lo dejó pasar. Conforme fui creciendo, fui dejando a esa amiga. Pasaron los años y mi familia y yo nos mudamos al estado de Veracruz, donde años después nacieron mis hermanos más pequeños. Una noche de viernes, cuando yo tenía alrededor de 15 años, me quedé sola en la casa con mis hermanos de 5 años. Son gemelos. Mi mamá y mi papá antes trabajaban en una verdulería y ese día por la noche siempre llegaba la mercancía de la semana, por lo que a veces regresaban hasta las 2 o 3 de la mañana, ya que tenían que acomodarla. Como mencioné antes, soy la hermana mayor de 4 hermanos, y en esta ocasión mis papás se habían llevado a 2 de mis hermanos y me dejaron con los más pequeños. Al ver que mis papás estaban tardando en llegar, decidí ir a acostar a mis hermanitos, por lo que me los llevé al cuarto y puse a arreglar las camas para que se acostaran a dormir. Ellos me esperaban mientras, de pie, escuchamos un ruido en el portón de la casa, y uno de mis hermanos fue corriendo a ver. Pensando que tal vez ya había llegado el resto de la familia, lo escuché hablar y pensé que ya habían llegado. De todas maneras, fui para asegurarme de que no fuera otra persona y mi hermanito quisiera abrir la puerta. Me lo encontré a medio camino y le dije, ¿sí es mamá? Y él respondió, ¿te hablan? Y le pregunté quién era, pues alcancé a notar que no había nadie afuera. Dijo, es Dana. En ese momento la recordé y sentí un escalofrío. Tomé a mi hermano en mis brazos y corrí hacia el cuarto con mi otro hermanito. Asustada, los acosté a los 2 y me recosté junto a ellos para calmarme. El corazón me latía muy rápido y pues no había razón para que mi hermano mencionara a mi amiga imaginaria, pues él ni siquiera había nacido cuando yo estaba en esa etapa y nunca le habíamos contado a él sobre eso ni hablado de ello enfrente de él. Simplemente no hay forma de que él supiera su nombre tampoco o que me buscaba a mí. Hasta la fecha, no me puedo explicar lo que pasó, pero me he puesto a pensar que, tal vez, no era una amiga imaginaria, sino el alma en pena de una niña que hice mi amiga cuando tenía 5 años. Afortunadamente, Dana no se ha vuelto a manifestar. Era una tarde tranquila trabajando en un puesto de películas pirata. Todo transcurría normal hasta que media hora después, un señor como de unos 30 o 40 años se acercó y me preguntó si tenía material para adultos, a lo que respondí que sí, y le apunté la sección donde estaba. Después de un rato que revisaba, se me acercó mucho y me preguntó muy discreto, ¿de casualidad no tienes CP? Yo, muy indignado y asqueado, lo saqué del puesto casi a patadas. Pasaron 3 días más y leí en el periódico que habían linchado a un que estaba acosando a una chica. Mi sorpresa fue que el de la foto era el sujeto de hace días que me había pedido aquel material asqueroso. Cuando tenía unos 10 años, me ocurrió una experiencia algo rara. Fui al baño a oscuras, algo raro ya que siempre prendo un foco, pero esa vez no. Fui, y al salir, vi una persona en la puerta de mi sala como desesperada, o esperando a alguien. Creí que era mi madre, ya que esa noche mi padre había salido, entonces le hablé como si fuera mi madre. Esa persona volteó, pero no me contestó. Entonces fui al foco más cercano que tenía y lo prendí. No había nadie. En ese entonces dormía con la puerta abierta, y cuando me fui a acostar de nuevo, vi para la sala. Entonces, esa cosa se me quedaba viendo, y cerré la puerta. Desde ese entonces ya nunca he dormido con la puerta abierta para nada. Mi bisabuelo nunca llegó a conocer a mi hermanita. Murió antes de que ella naciera. Un día, cuando mi bisabuela murió, heredamos un mueble que era de mi bisabuelo. Desde que tenemos ese mueble, mi hermana escucha sonidos de pisadas en su cuarto, entre otras cosas paranormales. Una de las experiencias más aterradoras que vivimos fue cuando mi hermana se despertó a las 4 o 4:30 de la mañana porque escuchó una voz que la llamaba. Cuando abrió los ojos, dijo que vio una sombra que la miraba fijamente. Después de eso le dimos el mueble a mi tío. Podríamos decir que le pasamos la maldición. A los 5 años, recuerdo estar durmiendo en el cuarto de mis padres, ya que me daba miedo dormir solo. Normalmente tardaba mucho tiempo en quedarme dormido, así que ellos se durmieron mucho antes que yo.
Recuerdo haber escuchado un sonido extraño, como eléctrico, mirar a los pies de mi cama y notar que alrededor de esta y la de mis padres habían cerca de 6 siluetas de hombres medianamente altos que nos veían. No hacían nada, solo estaban ahí y nos veían quietos. Como me daba mucho miedo, aunque fuera a moverme tan solo, me quedé ahí acostado, hasta que finalmente o bien desaparecieron o me quedé dormido. No lo recuerdo muy bien. Mis padres estaban dormidos, por lo que fui el único que se dio cuenta. He de aclarar que fue hace alrededor de 15 años, y por esa época nunca había escuchado sobre las historias de los hombres sombra ni nada similar. Fueron varios años después que gracias a internet conocí dichas historias, y les encontré similitudes con dicha experiencia. Hace aproximadamente 8 años, decidí salir con una expareja a tomar algo por ahí y quizás ponernos románticos. Vale aclarar que fuimos en auto, así que cargamos una cerveza con nosotros y partimos. Yo vivo en un pueblo relativamente pequeño, y el lugar romántico para parejas era un baldío cerca del río principal, donde había una plantación de yuyos y cosas así muy altas, que hasta podías encontrar alguna liebre si mirabas bien. Entrecruzando toda esa maleza, nos fuimos metiendo más adentro para pasar desapercibidos. Con la ventaja de que ya era de noche, estacionó y dentro del auto empezamos a charlar de cosas vanas. Y si bien no estábamos haciendo nada más que hablar, como estaba fresco, afuera los vidrios se empañaron un poco. Yo estaba ocupado en mi charla y mis risas cuando sentí una especie de pisada afuera, como cuando uno pisa una hoja seca, y me sobresalté, curiosa, y miré por el vidrio. Tenía un poco de miedo de que alguien nos hubiese visto y quisiera venir a molestarnos o jugarnos alguna broma. Mi ex no prestó atención y puso un poco atrás el asiento del vehículo. Yo lo imité y traté de concentrarme de vuelta en la conversación, pero ya la sensación extraña la tenía. Y de verdad, no suelo ser muy paranoica, pero sentí que mi temperatura corporal bajaba. Me enderecé y volví a mirar porque tenía una sensación fea, y ahí los vi. No era una sombra, eran 7 sombras alrededor del auto, 7 sombras que se movían en círculo, y a través del vidrio empañado pude notar que eran figuras como si fuesen niños, de no más de 11 años. No distinguí caras, solo la forma de los cuerpos dando vueltas. Ni siquiera sé explicar puntualmente por qué eran 7. Entré en pánico de una forma extraña. Me eché hacia atrás y empecé a llorar en silencio. Mi ex me miró riéndose de mí porque pensaba que alguien estaba alrededor jugando una broma o algo así, y entre risas se enderezó y miró hacia afuera. Fue raro porque la risa de él se cortó en seco. Mientras yo me acurrucaba contra el asiento y tapaba mis ojos, mi ex arrancó el auto sin mediar palabra y nos fuimos de ahí a una velocidad alarmante. Cuando nos alejamos, ya más tranquila y convencida que me había ganado mi imaginación, le pregunté por qué se había ido tan rápido, si en teoría había niños afuera gastando una broma o no había nadie y no había necesidad de reaccionar tan bruscamente. Y él me respondió una frase que aún no puedo olvidar y me dejó sin habla por el resto de la noche. Yo también los vi. Mi ex era lo más escéptico que conocía. Jamás iba a creer en espíritus o cosas así, pero después de decirme eso, solo me dejó en mi casa y por ese día no volvimos a hablar y a tocar el tema. Años después, trabajando, encontré en la biblioteca diarios de decenas de años atrás. Estuve un rato entretenida leyendo noticias sueltas, hasta que encontré una nota en una portada que decía algo como: 7 niños se ahogaron en el río del pueblo por la crecida de las grandes lluvias. Leí el comienzo, donde comentaba cómo, por las crecidas, el río había bajado con gran fuerza y había arrastrado a varios niños de la zona que jugaban en el agua, de los cuales 7 habían fallecido. El artículo era de 1986, antes de que yo naciera incluso. No quise ahondar en más información, recordé lo que sentí ese día y no quise volver a revivirlo. Aunado a estas historias meramente anecdóticas, hubo otros usuarios quienes me pudieron proporcionar evidencia sobre algunos hechos extraños. Hace tiempo trabajé en varios sitios como guardia de seguridad nocturno, y en ambos lugares me topé con lo que se muestra en las fotos. Aclaro que ambos lugares estaban a escasos 30 metros de distancia, y son una bodega de alimentos para animales de granja y una clínica que está para poder atender a los trabajadores de las mismas zonas. Ya me habían comentado que en ambos lugares se aparecían cosas, pero soy creyente y escéptico a la vez,
hasta no ver no creer. Y pues miré y no me tocó más que creer. Aclaro que ambas fotos fueron con al menos 2 semanas de diferencia, ya que me turnaban a estar en ambos lugares cada ciertos días, en los que mandaban a un compañero a quedarse en uno de los lugares fijos. Yo estaba subiendo a dormir después de una larga noche de hacer deberes. Todos ya estaban dormidos, y pasé por el cuarto de mi padre porque sonaba algo. Él tiene unos 3 celulares, pero en uno de ellos sonaba como si estuvieran presionando las teclas. Bueno, por así decirlo, porque es táctil, pero parecían las teclas y su repique clásico de cada cierto número, como cuando se desea marcar a algún teléfono. Yo no toqué nada y decidí sacar mi celular para filmar cómo se escucha ahí. Parece que hay una especie de interferencia, pero lo más curioso es que suenan las teclas aunque nadie está tocando nada. El segundo video es algo más largo y con más sonidos que en el primero, y justo en ese se nota cómo yo regreso, porque después de un rato dejó de sonar y yo ya me iba a ir, pero justo el sonido regresó mientras me iba, por lo que comencé a grabar de nuevo, que es lo que se ve al principio del segundo video. Puede ser una falla del teléfono, pero después de un rato dejó de sonar definitivamente y aquello no volvió a suceder, solo esa noche, y con los sonidos irregulares, como si de verdad alguien estuviera presionando las teclas a ritmo diferente. Esto me pasó en la prepa. Mis amigos, hermana y yo salimos a hacer un trabajo acerca de hacer un noticiero. Para ese entonces ya habíamos terminado de hacer los videos necesarios y se nos ocurrió ir a una fábrica abandonada a las afueras del pueblo donde vivo. Al llegar, unos quisieron ir hasta dentro de la fábrica, pero mi hermana, una amiga y yo nos quedamos afuera de esta y grabamos los alrededores, y ellos grabaron adentro con el celular de mi hermana. A eso de las 2 decidimos salir porque no encontramos la gran cosa, y al día siguiente debíamos hacer todo el noticiero, así que por ese día terminamos todo. A la mañana siguiente, se nos ocurrió revisar los videos que grabamos y, para nuestra sorpresa, logramos captar algo. Los que habían entrado grabaron hacia lo que parece ser una casa y uno de los chicos se había metido a ver qué encontraba. Para cuando entró en la ventana de arriba, se ve una sombra pasar como si supiera que los estaba viendo. Todos nos quedamos sorprendidos y asustados. Nunca pensé que llegaría a captar algo así, pero ahora que me tocó verlo, me quedé sin palabras y definitivamente sigo sintiendo miedo con ver la imagen. La imagen es una captura del video. El video misteriosamente se nos borró a todos. He de insistir. Ofrezco una disculpa a quienes mandaron sus aportes y no salieron en este video. Fue realmente difícil elegir cuáles debían ir o no. En todo caso, podríamos realizar una segunda parte. Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de enviarme sus experiencias. Leerlas todas ha sido sumamente interesante. Si tienes alguna experiencia o aporte de este tipo que desees compartir, puedes hacerlo en cualquiera de mis redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción.
Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.